¿Qué pasa cuando los datos reales chocan de frente con los discursos políticos? Hoy, Javier Ruiz lo ha dejado muy claro desmontando el último bulo económico de Alberto Núñez Feijóo. Mientras The Economist ensalza a España como un modelo de éxito mundial en 2024, Feijóo insiste en negar las cifras y pintar un panorama sombrío. Pero, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué el líder del PP descalifica datos que incluso sus propios varones celebran? Quédate, porque vamos a desmenuzar este choque de realidades, con cifras y verdades que te van a sorprender. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, se ha lanzado nuevamente a cuestionar los datos económicos de España, pero esta vez sus afirmaciones han provocado un auténtico revuelo. En un discurso reciente, Feijóo afirmó que el empleo creado es ficticio y que hay más paro juvenil hoy que antes de la pandemia. Estas palabras, lejos de ser datos contrastados, han resultado ser una completa invención, como ha demostrado Javier Ruiz con las cifras oficiales en la mano. Según el periodista, no solo los datos contradicen rotundamente al líder del PP, sino que muestran una tendencia completamente opuesta. En comparación con 2019, hay actualmente 68.894 jóvenes menos en paro. Había 265.000 jóvenes en paro y ahora no llegan a 196.000, detalló Ruiz en Cadena SER, desmontando con precisión quirúrgica la afirmación de Feijóo. Lo que resulta aún más sorprendente es que estas cifras no provienen únicamente de fuentes nacionales, sino de instituciones independientes como Eurostat, la OCDE y el FMI. Todas coinciden en que España ha logrado avances significativos en empleo, especialmente entre los más jóvenes. Entonces, ¿por qué Feijóo insiste en un discurso tan alejado de la realidad? Javier Ruiz apunta a una estrategia de negacionismo económico como táctica política, especialmente dañina cuando The Economist, un referente del pensamiento liberal, destaca a España como un modelo a seguir en Europa. Según el semanario británico, la economía española no solo ha resistido las turbulencias globales, sino que también ha superado en rendimiento a países como Francia, Alemania e incluso Estados Unidos. Con un panorama económico tan respaldado por datos, la insistencia de Feijóo en negar la realidad plantea serias preguntas sobre las motivaciones detrás de su discurso. Pero esto es solo el principio del análisis. Acompáñanos, porque la verdad va mucho más allá. En su cruzada por deslegitimar los avances económicos del gobierno, Feijóo ha recurrido nuevamente al argumento de los contratos fijos discontinuos, una estrategia ya conocida para sembrar dudas sobre los datos oficiales de empleo en España. Según el líder del PP, los contratos de esta modalidad distorsionan las cifras reales, una narrativa que ha sido repetida en varias ocasiones por Génova. Sin embargo, este discurso choca frontalmente con la realidad. Los contratos fijos discontinuos se contabilizan de la misma manera desde 1985, durante los sucesivos gobiernos de distinto signo político. Javier Ruiz, en su análisis, expuso una paradoja que deja en evidencia al PP. Mientras Feijóo acusa al gobierno central de falsear las cifras de empleo, los presidentes autonómicos del PP, como Isabel Díaz Ayuso en Madrid o Juanma Moreno Bonilla en Andalucía, celebran esos mismos datos en sus regiones como un éxito de su gestión. Esto plantea una pregunta que el líder de la oposición aún no ha respondido. ¿Son los varones populares parte de esa supuesta manipulación? El periodista también recordó que los datos de empleo son elaborados por comunidades autónomas, lo que implica que cualquier acusación de falsificación afecta directamente a las gestiones regionales, incluidas las gobernadas por el PP. En este sentido, Ruiz ironizó: si el PP de Feijóo tiene razón y nos estamos inventando el paro, ¿esa mentira es fija? ¿Nos la estamos inventando todos o solo ocurre en los territorios socialistas? Además, resulta contradictorio que, mientras Feijóo cuestiona los datos de empleo a nivel nacional, líderes autonómicos del PP, como Jorge Azcón en Aragón o Alfonso Rueda en Galicia, destacan públicamente la mejora en las cifras laborales. En Galicia, por ejemplo, la búsqueda del pleno empleo es una prioridad, y en Aragón, las tasas de desempleo son de las más bajas del país. Por otro lado, esta narrativa del PP también va en contra de los datos de organismos internacionales como Eurostat, la OCDE o el FMI, que han avalado el crecimiento económico y la creación de empleo en España. Según Javier Ruiz, el intento de Génova por deslegitimar la macroeconomía no solo los enfrenta con la realidad, sino también con sus propios referentes ideológicos y económicos en Europa. Esta estrategia de desinformación, según Ruiz, refleja la desesperación del PP ante un panorama económico que contradice su discurso. Si tu partido tiene que negar los datos oficiales, los informes internacionales y, además, los logros que tus propios gobiernos autonómicos están celebrando, algo está fallando en la estrategia, concluyó Ruiz. La insistencia de Alberto Núñez Feijóo en negar los datos positivos sobre el empleo juvenil en España ha provocado una nueva ola de críticas. Según Feijóo,
Actualmente hay más paro juvenil que antes de la pandemia, una afirmación que, como demostró Javier Ruiz, es falsa y no se sostiene con los números oficiales. En 2019, el paro juvenil en España alcanzaba los 265.000 jóvenes, mientras que ahora no llega a los 196.000. Esta reducción de más de 68.000 personas jóvenes sin empleo refleja un progreso claro y medible. La discrepancia entre las afirmaciones de Feijóo y los datos oficiales es más llamativa si se considera que fuentes internacionales, como el FMI, la OCDE y Eurostat, no solo avalan estas cifras, sino que también destacan a España como ejemplo de recuperación económica. Más aún, The Economist, uno de los bastiones del pensamiento liberal, ha señalado que España ha sido la economía desarrollada que mejor ha resistido los desafíos económicos en 2024, superando incluso a gigantes como Estados Unidos, Alemania y Francia. Ruiz resaltó que este reconocimiento internacional contradice las narrativas de catástrofe que desde Génova intentan posicionar como eje de su discurso económico. Pero lo más paradójico es cómo estas críticas chocan con los discursos internos de los propios varones del PP, quienes no han dudado en alabar los logros laborales de sus respectivas comunidades. En regiones como Galicia, gobernada históricamente por los populares, las cifras de empleo juvenil reflejan una mejora significativa, lo que debería ser motivo de orgullo para el partido, no de rechazo. Feijóo también ha intentado desacreditar los datos del empleo en general, apoyándose en la contabilización de los contratos fijos discontinuos. No obstante, esta modalidad lleva décadas siendo considerada de la misma manera en los registros oficiales. Ruiz cuestionó la falta de coherencia del líder del PP al ignorar que las comunidades autónomas, incluidas las del PP, son las responsables de recopilar estos datos. El discurso económico de Feijóo parece cada vez más desconectado de la realidad. La crítica sistemática al modelo económico del gobierno no solo lo enfrenta con instituciones internacionales, sino también con las políticas de otros gobiernos conservadores de Europa. Ruiz recordó que mientras Feijóo insiste en rebajar impuestos y cuestiona los datos económicos, países gobernados por partidos afines, como el Reino Unido, han optado por subidas fiscales para fortalecer sus economías. Además, el posicionamiento de Génova ha chocado en repetidas ocasiones con la Comisión Europea, que ha respaldado las cifras de crecimiento y empleo en España. Los datos de Eurostat y los análisis de organismos internacionales han sido consistentes. La economía española está en una senda de recuperación que es reconocida incluso por adversarios ideológicos del gobierno de Pedro Sánchez. Ruiz señaló que el PP se encuentra en una situación difícil, al tener que navegar entre un discurso de negación absoluta y la realidad de los datos positivos. Esta contradicción interna, combinada con las presiones externas, ha llevado a Génova a adoptar una postura que parece más orientada a sembrar dudas que a construir una alternativa económica sólida. Algo está fallando en Génova, concluyó Ruiz, al subrayar cómo el PP ha chocado con su propia narrativa al enfrentarse a los datos que refutan sus afirmaciones. Es difícil mantener un discurso cuando los números, los organismos internacionales y hasta tus propios líderes regionales lo desmienten constantemente. España está en el centro del debate económico, y lo que hemos visto hoy deja algo muy claro: los datos no mienten, pero las narrativas políticas pueden distorsionar la realidad. Desde el reconocimiento de The Economist hasta los logros que celebran incluso los varones del PP, el panorama económico español sigue marcando hitos. Sin embargo, el choque entre los discursos políticos y la evidencia nos deja una pregunta clave: ¿estamos ante un problema de comunicación o de credibilidad? Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué te parece este enfrentamiento entre los datos y las afirmaciones políticas? ¿Crees que Feijóo tiene razones para cuestionar estas cifras, o es solo una estrategia política?